ha surgido la iniciativa de hacer un encuentro para conformar una comunidad de investigadores y de instituciones que trabajan en primera infancia, de forma de tener una visión conjunta, de compartir experiencias, de buscar sinergismos y complementación. ¿No, verdad? Esto es algo que si bien el país padece de un problema importante en el apoyo a la primera infancia desde hace décadas posiblemente, se ha tomado una conciencia multidisciplinaria desde hace relativamente poco. Y aquí el problema de la multidisciplinaridad es clave, y por eso lo bueno de tener este y probablemente otros encuentros que vaya a haber en el futuro, tratando de mezclar todos los puntos de vista y las aproximaciones. Así que creo que para todos debería ser algo muy bueno y muy estimulante compartir estas experiencias. Hemos puesto en un sitio web de acá del Pasteur, que si entran al Pasteur hay una parte de noticias, ahí está un afiche de este encuentro, y si ustedes siguen ese link van a llegar a los PDFs que hemos colgado de las presentaciones que han habido aquí o que van a ver, y que ya han subido los PDFs, sus presentaciones PowerPoint o lo que sea. Les voy a presentar entonces a la presentación de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo, donde van a estar exponiendo Andrea Vigorito, Juan Mila, y Peter Fitter. Muy bien, adelante compañeros. Este trabajo se elaboró en un acuerdo de asistencia técnica entre Uruguay Crece Contigo y la Facultad de Ciencias Económicas, donde un componente es la preparación del cuestionario de este panel y los informes, y otro es la evaluación de impacto de UCC, y en especial este componente fue preparado en el marco de un grupo que trabaja en temas de familia desde hace años, que es el grupo de estudios de familia de la UDELAR, que fue conformado por investigadores de Facultad de Ciencias Sociales de Ciencias Económicas, y cuenta también con Juan y Peter para la parte más de desarrollo y psicológica. Y entonces lo que queremos hacer hoy es presentarles muy brevemente los aspectos generales de la encuesta y profundizar un poco más en los instrumentos de desarrollo infantil que se están utilizando. Dije que era un acuerdo entre UCC y la facultad, pero también participa el Instituto Nacional de Estadística, y eso es lo que hace posible que este trabajo en realidad se pueda hacer con la encuesta continua de hogares. Hay 3 olas, allá hay una ola terminada, como les decía, y hay 2 olas financiadas hacia el futuro. Y el objetivo, bueno, es conocer los principales determinantes del desarrollo infantil y los factores socioeconómicos asociados, conocer el acceso a programas sociales y generar esta fuente de información. Básicamente lo que se hizo es que el marco muestral es el conjunto de hogares con niños de 0 a 3 años entrevistados ya por la encuesta continua de hogares entre julio 2012 y noviembre de 2013. Lo que se hizo es que se tomó ese periodo de la encuesta de hogares, se buscó a todos los hogares que tuviesen niños con esas características y se procedió a reentrevistarlos. Algo que se está viendo a medida que se van realizando estudios de paneles, que la gente es bastante más móvil que lo que uno puede observar en las encuestas de corte transversal, y entonces de los más o menos 4.000 hogares que teníamos identificados, se logró llegar a menos de 3.000, hay 3.048 entrevistas realizadas, ¿no? Y básicamente los rechazos a la encuesta son muy bajos, el grueso es hogares que se mudaron y no dejaron rastro, y eso también es una enseñanza para cómo los peligros que puede tener el desgranamiento del panel en el futuro. En Montevideo, además de un cuestionario socioeconómico, que ahora les voy a mostrar simplemente los principales componentes y la situación nutricional de los niños
con antropometría, también se realizaron pruebas de desarrollo infantil y entonces por eso los supervisores fueron egresados de la carrera de nutrición para asegurarnos una correcta medición, y los encuestadores fueron estudiantes avanzados de la carrera de psicomotricidad. En el interior no se realizaron las pruebas de desarrollo infantil, entonces los encuestadores fueron estudiantes avanzados de las carreras de la salud. Bueno, todos fueron entrenados, etc. Básicamente, acá hay una lista de los módulos de la encuesta, pero creo que se repartió un resumen y creo que también el cuestionario, sobre todo lo que son estos módulos, que básicamente cubren como las etapas previas al nacimiento, a través de la recordación de la madre, salud infantil, trabajo y educación, prácticas de crianza, desarrollo infantil, y después trayectorias laborales, una cantidad de aspectos que sirven como para encontrar algunas relaciones que a lo largo del desarrollo del panel podrán identificarse como causales. Entonces, ahora la idea sería que Peter y Juan les cuenten un poco las herramientas de desarrollo infantil que estamos utilizando. Bueno, vamos a hablar bastante breve para dar espacio a la discusión y a preguntas. Hay muchos investigadores acá que trabajan en desarrollo. Lo que queríamos exponer con Juan, bueno, con todo el equipo, era el proceso de selección de los instrumentos, ¿no? Nosotros, al final, en el producto final de la encuesta, terminamos teniendo un módulo de desarrollo. Para darles una idea, lleva casi 1 hora de evaluación en los niños, se usan 7 instrumentos que miden diferentes áreas, ¿verdad? Algunos se superponen y vamos a explicar por qué. Ahí hicimos un punteo de un poco cuando nos paramos frente al desarrollo infantil temprano, qué cosas podemos mirar. Podemos mirar 1 o 2, y cada uno de esos puntos, ¿verdad?, son extremadamente complejos. Y tenemos que pensar en términos poblacionales. Tenemos que llegar a hogares, tenemos que tener evaluaciones posibles, con personal posible, entrenarlo, evaluaciones que sean amistosas, que los padres las acepten, que los niños las acepten, que desde el punto de vista incluso ético, que tuvimos que pasar por un proceso de validación ética, sean aceptadas. Y tenemos que pensar en la potencia de los datos, que fue lo que orientó centralmente nuestro trabajo. Ya que teníamos esta oportunidad de hacer un estudio muy importante, en mucha profundidad, muy costoso, lo que privilegiamos en el diseño fue la potencia de los datos, que esa base de datos, un poco lo que decía Andrea, sea abierta y todos podamos usar esos datos en diferentes líneas, porque bueno, nos va a permitir cruzar muchas variables y ver diferentes aspectos del desarrollo. Entonces, bueno, nos llevó unos meses la discusión y el estudio de qué instrumentos utilizar. No voy a repetir un poco, ustedes ven ahí, simplemente era para dar una idea. Los puntos que podemos tomar. Estamos hablando de una población de... Bueno, a ver, nos planteábamos lo siguiente: usábamos pocos instrumentos en el módulo, lo hacíamos breve, era fácil de hacer, fácil de entrenar los encuestadores, y fácil de leer los datos, pero bueno, íbamos a encontrarnos con menor información y menos comparabilidad a nivel internacional. A nivel de desarrollo infantil temprano, tradicionalmente en Uruguay se usan instrumentos ya conocidos desde hace 20 años o 25 años, básicamente el TEPSI y el EDP, que son 2 técnicas cualitativas de evaluación hechas por personal entrenado, psicomotricistas en nuestro país, en otros países como Chile, pero son instrumentos regionales. No podemos comparar estos instrumentos con el resto del mundo, quedamos un poco circunscritos a la región. Pero todos los estudios que se han hecho de desarrollo a nivel nacional han usado esas técnicas y bueno, tienen su valor. Entonces lo que hicimos fue incluirlas, pero no restringirnos a esos instrumentos. En el balance elegimos la complejidad del diseño, usar varios instrumentos y que pudiéramos tener comparabilidad con nosotros mismos en los estudios anteriores, con la región, porque se usan estas técnicas, y con el resto del mundo donde se usan otras técnicas, ¿verdad?, y que son novedosas en nuestro medio.
Para eso teníamos que pensar en los costos, en las técnicas, en el entrenamiento, en el tiempo de la evaluación. Y bueno, esto fue lo que llevó a un buen debate, digamos, dentro del equipo. La proyección, como decía, la potencia de los datos era un poco lo que guiaba el seguir buscando. En desarrollo infantil podemos separar groseramente a nivel poblacional dos tipos de evaluaciones, directas e indirectas. Directas son cuando evaluamos directamente al niño con personal especializado, indirectas cuando hacemos cuestionarios. Usamos cuestionarios a los padres, a los educadores, sobre las competencias. Decidimos usar las dos, ¿verdad? Entonces ahí, este es simplemente ilustrativo de algunos parámetros que usamos. O sea, ahí listamos una lista de técnicas de screening de desarrollo para estas edades que se usan a nivel poblacional. Las revisamos, hicimos un ranqueo de alguna manera de ventajas y desventajas, porque no es que haya unas mejores que otras en términos absolutos, sino para el contexto. Y le fuimos poniendo asteriscos simplemente a nivel ilustrativo, ¿no? Sí. Ahí está la duración, el número de ítems, evaluar expertos. La próxima diapositiva muestra otro valor. Uso nacional. Entonces, tratábamos de privilegiar, de cubrir todos esos espectros de variables, ¿verdad? Y por supuesto, que ahora vamos a entrar también en los aspectos del desarrollo que abarcan. Acá van a venir dos diapositivas en los que marcamos los criterios que valoramos. Son un montón, pero cumplimos con todos de alguna manera. El primero era, bueno, que los instrumentos tuvieran validez estadística, que los datos que nos dieran fueran confiables para poder, justamente, después cuando los relacionamos con variables de riesgo psicosocial, cuando encontramos niños con valores descendidos, etcétera, o nos metemos a mirar más en detalle variables familiares, nutricionales, etcétera, bueno, pueda leerse con seriedad el impacto de todas las variables, porque estamos en un estudio que es como un ómnibus, ¿no? Todos van a apoyarse en todos. Los que trabajamos del área PSI vamos a mirar los datos PSI, pero mirando las variables de los protocolos de nutrición, las variables de los protocolos de datos socioeconómicos y al revés, ¿verdad? Entonces este punto, el primer punto era muy importante. El segundo punto importante era la comparación a nivel regional, nacional e internacional. Y si elegíamos una técnica, nos quedábamos solo a nivel regional. Si elegimos otros, solo nos podíamos comparar a nivel internacional, pero no teníamos comparabilidad con la región o con nosotros mismos. Entonces, en este estudio decidimos superponer. Entonces usamos, ahora vamos a ver, esos 7 protocolos. En realidad había un diseño que eran 4, básicamente EDP y TEPSI, que son pruebas directas, tradicionales usadas en nuestro medio, son de origen chileno, y luego usamos 2 cuestionarios que miden zonas similares, que son 3 cuestionarios en realidad, porque es uno que tiene 2 partes, el ASQ, que es todos estos cuestionarios son americanos, que son los que se usan a nivel poblacional internacionalmente, los más usados en el mundo actual. Entonces usamos ASQ para medir indicadores de desarrollo, motricidad fina, motricidad gruesa, desarrollo cognitivo. Después está el ASQ-SE, que es otro cuestionario que investiga en profundidad las habilidades sociales, el desarrollo emocional, ¿no? La interacción del niño con el entorno, con la madre, etc. Son cuestionarios amigables, fáciles de aplicar, que se usan tanto a nivel poblacional como a nivel asistencial, digamos, para seguir un niño, el desarrollo y ver tanto en la consulta pediátrica como en el colegio, ¿verdad? Entonces también era para nosotros incluir un protocolo nuevo a nivel nacional y ver la potencia que tiene, porque además puede tener potencia en otros usos que no sean solo este. Y el otro cuestionario que usábamos era el CBCL, que es un cuestionario relativamente tradicional en psiquiatría infantil y en epidemiología para medir síntomas y conductas frecuentes en niños. Un cuestionario que evalúa 100 síntomas comunes, los pregunta al padre y bueno, y se contesta. Entonces tenemos cantidad de dimensiones de desarrollo abordadas, tipos de evaluaciones, podemos estudiar con este diseño, bueno, las poblaciones de riesgo, si aparecen las mismas en diferentes técnicas, podemos ver la confiabilidad de una técnica con respecto a otra, podemos estudiar múltiples cosas. En ese sentido es un diseño muy interesante que se logró. Lo importante
importante es que se haya hecho el estudio, ¿verdad? Lo costoso, son oportunidades casi únicas. O sea, se da esta oportunidad, se puede hacer porque es una inversión muy grande de recursos humanos, de equipos de trabajo, que sin ese soporte no se puede hacer, digamos. Y lo otro es que, Andrea lo mencionaba, es que cuando se empezó a discutir este diseño, estaba la posibilidad de que esto se continuara en estudio panel, ¿no? Con el estilo de estudios longitudinales, quiero decir. Tenemos este corte de niños y luego van a tener 6 años y los vamos a estudiar, y de repente tienen 10 años y los vamos a volver a estudiar en una muestra relativamente importante. También necesitamos datos confiables para que después, retrospectivamente, cuando yo estudio a ese niño a los 12 años, los datos que tomé cuando tenía 2 años son confiables, ¿verdad? En ese sentido hicimos mucho hincapié. Discutimos mucho porque estábamos cargando mucho a la encuesta de preguntas, ¿no? Y no somos el único módulo, es uno de los módulos y hay muchos más y muy importantes todos. Bueno, entonces ahí está un poco la selección de los instrumentos que quedaron. Yo mencioné los 5 de abajo. Al final se agregaron algunos más y ya estaban algunos más. Hay una pequeña pauta de desarrollo que se aplicó a todo el país, porque este módulo lo hicimos solo en Montevideo, este módulo en profundidad, eso me olvidé de decir. A nivel nacional se usó una pauta más breve de desarrollo chilena, y la guía del MSP, que el MSP quería testear, tiene una guía de desarrollo para utilizar en diferentes contextos, como la consulta pediátrica, etc., y también la incluimos para testearla en realidad en sus características, ¿no? Digamos, cómo miden los indicadores que plantea, son buenos, cómo se comportan en esta muestra, que es una muestra interesante. Como verán, el ómnibus quedó bastante lleno. Una última cosa que queríamos hablar, ahí Juan de repente puede exponer un poco más. En esta diapositiva marcamos 4 puntos. Queríamos resaltar la importancia del equipo de evaluadores, el entrenamiento que se hizo, que es una actividad de formación de recursos humanos por un lado, porque tenemos un grupo de 30, 40 evaluadores que trabajaron en profundidad en esta evaluación, muchos de ellos futuros profesionales, algunos de ellos que se van a integrar al grupo de trabajo que estamos teniendo en el Instituto de Economía, ¿verdad? A empezar a trabajar líneas de investigación. ¿Sí? Nosotros hicimos toda la capacitación del módulo de desarrollo, y bueno, estamos muy conformes con la calidad, digamos, de esos evaluadores y bueno, cómo trabajar. De la potencia de los datos ya hablamos, y bueno, del plan de trabajo futuro a corto plazo van a estar los datos ahora a la brevedad, y bueno, en julio, con un poco de suerte, vamos a tener el informe general de los principales resultados de estos instrumentos. Después va a quedar un enorme terreno para seguir trabajando en diferentes líneas. Y por supuesto está ese otro aspecto, que es como seguir diseñando las próximas olas que se vayan a hacer de este estudio. Agregamos ahí unas slides para mostrarles el tipo de formularios que a veces no se muestran y entonces parece que son cosas rarísimas. Esto es una forma de lo que es el cuestionario, en realidad son muy amigables, con explicaciones muy claras, están diseñados para ser contestados directamente por los padres. Nosotros no lo usamos así en esta encuesta, lo usamos contestado por el encuestador, pero son formularios que se le pueden entregar a los padres y ellos devolver. Ahí están las competencias que estudian. ASQ3, comunicación motora gruesa, motora fina, resolución de problemas y desarrollo socioindividual. El segundo, el ASQSE, socioemocional, profundiza, lo socioindividual, digamos, y lo emocional. La autorregulación, cumplimiento de órdenes, comunicación, funcionamiento adaptativo. Los test están divididos, son muy sencillos, son 5 preguntas cada bloque, ¿verdad? Y se puntúan y se llevan eso a una puntuación de una escala. EDP y TEPSI, todas las áreas que cubren, área motora, área de lenguaje, área social, área de coordinación, el EDP. El EDP se toma hasta de 0 a 2 y el TEPSI de 2 en adelante. En TEPSI usamos solo el test de lenguaje, porque ahí tuvimos que empezar a achicar por el largo de la encuesta. Ya se nos iba 1 hora y media la encuesta y ya era imposible. Y el CBCL, simplemente también para mostrarlo, es un test que mide los síntomas frecuentes. Es esta lista, son 2 carillas con 100 síntomas
y se ranquean de un poco, 0, o sea, no tiene el síntoma, lo tiene levemente o lo tiene completo, y están redactados de una manera muy clara. Permite dos líneas de análisis. Una línea de análisis que se llama problemas totales, problemas internalizados y problemas externalizados, dependiendo de los síntomas que son más actuados en la conducta. Son los externalizados o los problemas internalizados, los que tienen más que ver con lo emocional, digamos. Entonces, todos tienen que ver con lo emocional, pero con digamos, lo que llamamos la depresión, etc. Y se puede organizar también en 7 ejes según los criterios diagnósticos o los grupos diagnósticos principales para psicopatología de niños, que son esos. Bueno, de ahora nada más, abierto a preguntas o ideas o opiniones o aportes. Gracias. Bueno, gracias Andrea, Peter, Juan. Bueno, algunos breves comentarios y reflexiones, y para luego poder abrir también los comentarios y las reflexiones con respecto a las puertas de investigación que esta encuesta abre, que son muchas. En primer lugar, destacar algunas cosas. Uno, que es la primera encuesta que se realiza de estas características en el Uruguay. Había encuestas parciales, tenemos el antecedente de la encuesta de Canelones, y después tenemos encuestas parciales de temas parciales o en poblaciones particulares, o atendida por servicios de salud, o de un barrio en especial, pero no teníamos nunca esta mirada integral y a nivel nacional y a través de una encuesta de hogares. Como siempre nos demoramos mucho en hacer las cosas, y cuando las hacemos muy bien. Eso es una característica propia de nosotros como uruguayos. Destacar la calidad de la encuesta, destacar el prestigio de las instituciones que participaron de esta encuesta. El Instituto de Economía y el Instituto Nacional de Estadística nos da la confiabilidad en lo que va a ser el análisis y el uso de estos resultados. Destacar la riqueza de la información, como decía Peter, ¿sí? El ómnibus está cargado, nos fuimos entusiasmando, fueron surgiendo como muchas inquietudes de poder conformar este ómnibus por primera vez en el Uruguay, y es mucha la información que se va a poder analizar, mucha información que por primera vez está en una encuesta y podamos medir. Me venía al recuerdo, por ejemplo, la prevalencia del síndrome de Down en Uruguay, como una de las tantas cosas que estamos como incorporando por primera vez en una encuesta. El acceso público que va a tener esta información, junto a la riqueza que tiene, creo que nos hace pensar rápidamente en las puertas de investigación que se abren a partir de la encuesta. Otro aspecto que quiero recalcar es la oportunidad. Por un lado, estamos en un momento político especial en el cual hay un gobierno que va a cerrar, y que es importante poder tener cifras para conocer lo que pasó durante su gestión, pero también para proyectar demandas de servicios, de políticas sociales para un próximo periodo de gobierno. Oportunidad también en relación a la nueva ley de licencias parentales. El campo cerró con los niños nacidos a noviembre, momento justo en que se aprueba y se reglamenta la nueva ley de licencias parentales. Ahí tenemos que pensar de que esta encuesta nos da una línea de base de lo que es la situación previa a la implementación de la ley, y que podamos tener una mirada de lo que pasa después, tanto en lo que es la prematurez, tanto en lo que es la lactancia materna, las prácticas de crianza. Creo que es un momento como justo para eso. Tenemos el compromiso del desarrollo de un panel. Yo ahí tengo algunas preguntas, alguna que me desvela hace muchos años, que es ¿en qué momento y en qué condiciones es que se recupera el retraso de talla de los niños? Nos pasa lo que no pasa en ninguna parte del mundo, que es que lo que normalmente pasa es que cuando el retraso de talla se instala,
no es reversible. En el país tenemos 11% de retraso de talla a los 2 años y 4% al inicio de la edad escolar. No sabemos qué es lo que explica ese fenómeno y bueno, y cómo podemos seguir trabajando para mejorar la talla. Tenemos una fase 2 de la encuesta en diseño que refiere a lo que es el análisis de deficiencias nutricionales a través de determinaciones bioquímicas. Hay muchas cosas ahí que no sabemos nada y que pueden estar explicando fenómenos como el menor crecimiento, como el déficit de zinc, o mayor morbimortalidad y severidad de las complicaciones, como déficit subclínico de vitamina A. Si miramos las cifras de vitamina A, Argentina tiene un 14% de déficit, el sur de Brasil 17%, y nosotros no sabemos qué nos está pasando, pero por algunas cifras de la encuesta continua de hogares podemos pensar de que hay déficit subclínico. Si hablamos de zinc, Costa Rica, por ejemplo, que tiene apenas un retraso de talla de 6%, tiene un 24% de déficit de zinc. ¿No será eso lo que también nos está condicionando el crecimiento de nuestros niños? Otras preguntas que tenemos y que queremos contestar a nivel de la fase 2 es qué está pasando con la contaminación con plomo a nivel de todo el país. Sabemos de algunos barrios específicos, pero no tenemos el nivel de conocimiento de qué está pasando más allá. Y la última pregunta que tengo, que también me parece que tenemos un debe, es con el estado nutricional y de salud de las mujeres en edad fértil. Sabemos que muchos de los aspectos que ocurren previo al embarazo tienen incluso más efecto de lo que ocurre durante el embarazo. Pero nosotros es un debe grande que tenemos como intervención y como conocimiento. Eso era mis preguntas de investigación de Desvele, algunas de muchos años y otras no tanto, pero quería abrir la discusión con respecto al desarrollo de la encuesta, pero también a qué está faltando investigar y a qué puertas de investigación se abren a punto de partida de esta encuesta. Bueno, así que ahora tengo el placer de presentar a Isabel Bober, que va a presentar el tema retraso de crecimiento, sobrepaso de desarrollo infantil. Van de la mano con problemas claves de la primera infancia, en el caso uruguayo. Isabel trabaja, es docente, investigadora de la Universidad Católica de Uruguay. Bueno, muchas gracias, Luis. Antes que nada, quiero decir que yo no voy a mostrar algo como la maravillosa investigación que acabamos de ver, que aprovecho a felicitar, entre otras cosas, porque no hemos tenido financiamiento. Entonces, lo que yo voy a presentar es con los escasos recursos que hemos tenido, encuestas y trabajos que hemos podido hacer. Pero en la medida que se los presente, les voy a decir todas las debilidades que tiene lo que estoy presentando. Porque voy a presentar datos de que en realidad serían mucho más fuertes si yo les estuviera presentando un estudio longitudinal y no estudios transversales como yo les estoy mostrando. Voy a mostrarles datos en que tengo una información pero no tengo la otra. Entonces voy a decirles de que sí es necesario apostar por la investigación en primera infancia. Eso significa apostar recursos por años. Mandaba proyectos a la ANI y cuando me los evaluaban decía no, yo ya no presento ninguno más porque la evaluación era tan terrible de lo que me decían. Entonces yo creo que sí, el país precisa invertir. Quiero destacar de que lo que voy a presentar nunca se hace solo, y han habido 2 personas que están acá que me han acompañado en todo este proceso. Una es Florencia, por eso voy a presentar 4 encuestas que hicimos con Ruandi, que siempre fueron apoyadas, las 5, hicimos 5 por UNICEF, en la persona de Álvaro Arroyo, que realmente nos ha apoyado en todo. Y voy a presentar la encuesta de desarrollo, de crecimiento y desarrollo del departamento de Canelones, que la hicimos junto con Marta Nápol, que también está acá con nosotros. En realidad, uno nunca hace las cosas por azar. En realidad, uno siempre hace las cosas porque algo en la vida le ha pasado. Yo tuve el privilegio de trabajar dirigiendo los centros CAIF y veía las peleas, qué es lo que era más importante. Si el desarrollo, si el crecimiento, si la estimulación, y yo por ahí me echaba los parásitos, la dieta. No, en realidad todo es importante. Y si no le damos una mirada integral, ¿qué es más importante? Lo que pasa en la familia, lo que pasa en el centro, y peleas y peleas y peleas. Y en realidad es un absurdo. En realidad uno tiene que tener conciencia de que los factores que son importantes
y pararnos de manera tal de poder tener niños que se conciben, que crecen en mejores condiciones. Por eso, mi objetivo de hoy, no sé si lo voy a lograr, es mostrarle eso, las estrechas interrelaciones que hay y que ya no podemos hablar más de problemas de déficit, de problemas de exceso, problemas psicosociales por un lado. No, ese niño vive en un ambiente en el cual todo convive. Yo que vengo del área de la nutrición siempre hablábamos de déficit y de exceso, nada que ver. Convive el déficit con el exceso en la mayoría de los hogares. Yo siempre tenía algo de cuando era bastante joven, me fui a Guatemala cuando tenía 23 años y allá, sin entender nada, una de las preguntas que me hacía, ¿por qué las mamás son tan gordas y los niños tan desnutridos? Me hacía esa pregunta cuando íbamos a los hogares. Bueno, ahora hay toda una explicación que nos dice claramente. En la presentación anterior estuvimos hablando de los factores epigenéticos. Sí, herencia tenía esa mamá, pero resulta que los factores ambientales estuvieron influyendo y mucho programando a esa persona para que una programación metabólica que hace que las inequidades en salud sean cada vez más pronunciadas. Los pobres tienen mucho más problemas de salud porque esos problemas vienen desde la infancia temprana. No es solo un estilo de vida, que sí es muy importante, pero a veces es una mochila tan cargada que tenemos, tan cargada, que revertir eso solo con un estilo de vida resulta bastante difícil. Bueno, como el título de mi presentación eran estos problemas, no me voy a pasar hablándoles de las debilidades, pero ustedes me podrán decir cómo evaluaste desarrollo. Bueno, desarrollo lo evaluamos con una encuesta de consultas a la madre, que es una encuesta de screening que elaboraron los chilenos, que realmente nos resultó muy buena. Después la comparamos con el EDP y el TEPSI, y realmente tenía una sensibilidad muy buena, la especificidad era un poco más baja. Pero realmente nos daba muy bien. Pero bueno, era con los recursos que teníamos para una encuesta global de crecimiento y desarrollo que realizamos en el departamento de Canelones en el año 2007 y que realmente fue el puntapié inicial para pensar una serie de estrategias que por suerte terminaron en Uruguay Crece Contigo. Déficit de peso, olvidémonos, es muy fácil engordar, facilísimo. Con muy poca cosa se engorda, con muy poca cosa. Entonces, este no es problema. Rezago en el desarrollo, este sí es problema. Aquí vemos retraso de talla, no es por ser petizo o por ser alto, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que un menor crecimiento está asociado con menores habilidades a nivel escolar, menores capacidades cognitivas, fracaso escolar y por supuesto perpetuar el tema de la pobreza. Entonces, cuando yo hablo de retraso de talla, no es saber si soy más alto, más bajo, más lindo, más feo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el retraso de talla, sobre todo en las primeras etapas, está estrechamente asociado. ¿Por qué? Entre otras cosas, van a ver que yo les voy a mostrar que está muy asociado al perímetro cefálico. El perímetro cefálico es uno de los indicadores físicos más importantes para poder predecir habilidades y destrezas posteriores en la vida. Bueno, no voy a seguir hablando, porque si no, obesidad. Esa obesidad que uno dice, gordito, es rico el nene, es lindo. Por ejemplo, mi mamá siempre apreció mucho bebitos gordos. Siempre. Entonces, ¿qué me viene a decir esto? Bueno, el tema es que estas cosas están muy asociadas y vamos a seguirlo viendo, si es que puedo pasar esto. Ahí sí. Pasé como tres. Bueno, perdón. En esta les quería mostrar las primeras diferencias, varones y niñas. Increíble, pero los varones siempre son los más afectados por todo. Segundo, cuando uno habla de una encuesta, Canelones, hay muchos Canelones. Hoy decían del norte y del sur de Avenida Italia. Bueno, acá también. Entonces, por eso acá hicimos un análisis por edad. Estos fenómenos, esto es de 0 a 5 años. De 0 a 5 años. Hicimos un análisis por edad, pero además de acuerdo a los ingresos que tenían los hogares. Entonces, ustedes tienen acá. Estos son los más pobres, estos son los más ricos. El quintil más rico con ingresos más altos. Está dividido en cuartiles. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? El retraso de talla, miren cómo va bajando con la edad. Lo que decía hoy Florencia. En general, la mayoría de los países
no baja con la edad. En nuestro país sí disminuye con la edad. Y tiene mucho que ver de lo que traemos en el útero, es lo que voy después a plantearlo. Baja con la edad, en los que tienen mayores ingresos desaparece el problema. Esto sí está dentro de la normalidad, porque esperamos un 2% por debajo de menos 2 de BIOS estándar, pero los más pobres quedan altos. En algún momento quise mostrarles, no sé qué me pasó en estas cosas que uno pega, quise mostrarles que al ingreso de la escuela nosotros tenemos un 4% de niños que tienen retraso de talla, lo cual no es mucho, un 4, un 4,2. Pero cuando los separamos en dos grupos, los que repiten y los que no repiten, tenemos un 11% contra un 3%. Entonces ahí ustedes ven este porcentaje de niños que mantiene su talla, cómo se asocia a las habilidades y destrezas cognitivas en el futuro. Perímetro cefálico, también mejora con la edad, pero después les voy a mostrar cómo afecta. Rezago en el desarrollo, se va incrementando porque obviamente las habilidades y destrezas que tenemos que se van incrementando. Luego se incrementan todos, pero en los más pobres, que son estos, se incrementa mucho más. Y la obesidad no distingue. Pero miren los pobres, los más pobres. Eso es para decirles que se acabó eso de decir en la pobreza, no. Hay muchos problemas que realmente no podemos separarlos porque conviven juntos. Esto es simplemente un pantallazo para compararlo con la región. Esto es Buenos Aires, la encuesta que se hizo en el 2009, estos son nuestros datos. Buenos Aires peor en retraso de talla, 2 puntos, y obesidad nosotros un poco peor. Y luego lo comparamos con pelotas por edad, que también está acá al lado, y lo que nosotros vemos respecto a pelotas es que tenemos mucho más obesidad y mucho más retraso de talla. Disculpen, me olvidé de sacar unas cositas que me iban marcando y me las olvidé. Rezago en el desarrollo. Nosotros usamos la misma pauta de screening que usaron los chilenos y cuando la comparé con los chilenos no podía creerla lo parecida que era. O sea que este es un problema serio, el rezago en el desarrollo, serio. Miren lo parecido que nos dio con los chilenos. Y aquí mostrarles cómo afectan mucho el peso al nacer, la circunferencia cefálica, lo que yo les decía, estos niños se va incrementando el rezago, pero el tener una reducida circunferencia cefálica duplicaba las chances de tener rezago en el desarrollo. O sea, cuando uno... Sí, de todo el departamento, no es de todos los niveles socioeconómicos, por eso te lo pude medir por ingreso. ¿Cómo? 2.400. Yo pido disculpas, pero pensé que la presentación que tenía que hacer no era de la encuesta, sino decir algunos puntos que tenemos que investigar más. Entonces, por eso no estoy hablando ni de la metodología ni nada, porque tengo media hora, perdonen, pero por eso voy a tener que ir más rápido, ¿no? Porque esa era un poco la idea. Bueno, decirles que el peso que tienen los factores biológicos, el peso que tienen el medio ambiente, si la mamá le canta, fue lo que nos salía con más fuerza. Si le canta, si le cuenta cuentos, pero cuando los poníamos juntos, el cantarle era el que nos quedaba usualmente. Ser varón, los varones son los que más repiten, los que tienen mayores problemas de conducta en la escuela, son los más difíciles. Bueno, ser varón, tengámoslo en cuenta. Y mujer fumadora. Ustedes pueden decir, bueno, el fumar como una calidad del medio ambiente, pero también el fumar por lo que implica en la cantidad, no solo la nicotina, no solo el monóxido de carbono, sino también el cadmio y la cantidad de metales que hay en el cigarro que realmente son muy malos para el desarrollo neurológico. El fumar lo quiero destacar porque aparece por todos lados. Cuando nosotros lo comparamos con todos los cuidados, porque no son comparables, pero de alguna manera teníamos que referirnos a lo que había hecho Juan Pablo Terra en el año 89, con metodologías distintas, no importa, pero lo que nos impresionó con Marta fue lo parecido que nos daban los resultados y los no cambios en todos estos años, que fueron cambios de democracia. Aquí estábamos saliendo de la dictadura hace 4 años y aquí ya estábamos con realmente cambios cero. En el tiempo, acá tenemos las encuestas que nosotros hicimos con Ruanda, apoyadas por UNICEF.
ustedes ven que sí, ha habido una disminución de retraso de talla, severo -3 desvíos estándar, lo más muy importante, pero entre el 2007 y el 2011 no vimos diferencias. Mi sospecha es que si le hiciéramos ahora sí veríamos cambios, porque ha habido alguna modificación del peso al nacer y eso enseguida arrastra esto que estoy mostrando. Obesidad, también, bueno, porque la obesidad que siempre está en aumento acá, no vimos un aumento, al contrario, apenas un poquitito, pero una pequeña baja del índice de masa corporal, que eso hay que felicitarlo, que probablemente puede ser la compensación de un poquito de mejor detalle. Bueno, aquí, simplemente para volverles a insistir, retraso de talla muy unido a una circunferencia cefálica, ambos dos muy unidos al progreso que puede tener un niño, la capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Peso nacer, exactamente lo mismo, y todavía encima el crecimiento intrauterino. Todos sabemos, estuviéramos hablando antes de los factores epigenéticos, todos sabemos lo que significa la programación metabólica en útero. Por tanto, el peso al nacer es solo un elemento grueso. Cuando todos los trabajos que nos muestran del hambre en Holanda, muchas veces cuando el hambre había sido en los primeros trimestres de gestación, el peso no se afectaba porque el peso aumenta en la última parte del embarazo. Pero sin embargo, a los 19 años eran más obesas, había mucho más diabetes a los 50 años. Todo esto de la programación metabólica, incluso aunque sea un periodo corto, que a veces no le damos importancia a la dieta o decimos, eso no es nada, el ser humano sobrevive a todo. No, no es verdad. No es verdad que sobrevive a todo, porque uno hace estos experimentos en ratas y lo ve clarísimo. El otro día nos daban una clase en el cual en ratas en poco tiempo, con una dieta muy rica en grasa, había cambios metabólicos muy importantes que se continuaban perpetuando a lo largo de los años. O sea que de aquí quiero destacar retraso, la edad, como ya les mostré antes. Quiero destacarles que está asociado con la madre, si la madre es más baja, si la madre es delgada, obesa, niño obeso, mamá obesa, madre obesa. Y lo que quiero destacarles es niño con retraso de talla, niño obeso. Y eso hace que la mirada sea distinta. Se acabó el paradigma de déficit o exceso, porque ese exceso no es verdad, es un exceso de grasa corporal, es un exceso de peso nada más. Y destacarles aquí la influencia que tiene el peso al nacer y la reducida circunferencia cefálica. Y aquí la importancia de la macrosomía, que ambas cosas son malas. Ser pequeño o ser demasiado grande al nacer, ambas cosas son negativas. Hoy les decía, el peso al nacer parecería que va mejorando un poquito. Es por subsector, estos son datos que tomé del sistema informático perinatal, parecería que va mejorando, pero va aumentando la macrosomía. Y esto es una U, es malo ser chiquito y es malo ser grande. Entonces ambas cosas las tenemos que cuidar y la U se da en ambos subsectores de salud. Aquí les quería mostrar, porque recién estuvimos hablando, el grupo anterior estuvo hablando de esto y me interesaba. Este es un trabajo que estamos haciendo con el doctor Mardones, que estas son mujeres de élite. Son mujeres que tuvieron sus hijos entre 38 y 40 semanas, 39 y 40 semanas, sin patologías, sin fumar, bien controladas, mujeres de élite. Fíjense qué es lo que pasa con la talla al nacer. Esta es la chilenos y esta es Uruguay. Fíjense, controlándolo por talla de la mujer, por IMC al inicio del embarazo o por ganancia de peso en los tres, controlando por estos tres factores, siempre Uruguay tiene un porcentaje mayor de recién nacidos con una talla baja. Si vemos el tema de retraso intrauterino, también, siempre Uruguay, controlando por esos factores que les acabo de decir, estatura materna, la estatura materna está muy relacionada con el canal pélvico. Si el canal pélvico es estrecho, el crecimiento se restringe porque hay un aviso, no sigas creciendo que no vas a poder salir, y entonces están muy unidas ambas cosas. Y aquí tenemos que, sin ser la macrosomía, que es al revés, los chilenos es mayor, nosotros tenemos. Y ahí nos empezamos a plantear qué es lo que pasa. Bueno, calidad de atención del embarazo, del control del embarazo. Eso es un elemento bien importante. Políticas, nosotros hemos hablado de políticas para combatir
es la de casamiento, pero micronutrientes hemos hablado bien poco. Cuando hablo de micronutrientes, también tengo que incorporar los ácidos grasos que los chilenos están probando con omega 3. El tipo de alimentación, la dieta que consumimos, la cafeína que consumimos, el mate que tomamos, estábamos hablando. Estoy haciéndome preguntas. Con esto no estoy sosteniendo nada, porque esto no me está respondiendo nada. Simplemente me estoy haciendo preguntas a mí misma. ¿Por qué dos países del Cono Sur, en el cual como las mujeres de elite, porque son todas bien controladas, no tenían patologías, sacamos el hábito de fumar, ¿por qué hay el doble de riesgo de tener un menor talla a los niños y 1,3 de tener retraso de crecimiento uterino en Uruguay en relación a Chile? ¿Por qué? Tú te preguntabas, mucho se arrastra la talla, desde el nacimiento se arrastra en los primeros tiempos. Entonces, esto de empezar a cuidar mucho más a nuestras mujeres es un elemento absolutamente fundamental. Ahora se sabe el útero. Yo dije crecimiento en el útero, fundamental para la sobrevivencia cuando nace, porque todos sabemos que ser chiquito, las patologías, la morbilidad en las primeras etapas, pero fundamental para la vida adulta y fundamental para las equidades en salud de la vida adulta. Un niño que crece mal en el útero lleva una mochila pesada que luego se manifiesta en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en hipertensión. Todo lo indica así porque hacia el síndrome metabólico van seguro. Primero que toda la distribución de grasa corporal, de tener menos masa magra cuando nacen. Bueno, no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero toda la evidencia nos marca de que no solo experimental y epidemiológica, que en la vida adulta van a tener una mayor carga. Macrosomía hacia la obesidad y bajo peso hacia todo esto que acabo de decir. Importa ese periodo en el útero, pero importa mucho el periodo de los primeros meses de vida. Eso que tú decías hoy, vamos a decirle a esta mamá que tiene cosas para hacer, que tiene una mochila más, por eso se tiene que preocupar más, porque la equidad pasa por eso. Tú precisas más, perdón, lo dijiste tú, pero ese es el sentido, ¿verdad? Casi submatrimonio. Ah, bueno. Ya está, 20 minutos, ya está la media. ¿Ya está la media? Me quedan 5, bueno, dale. Me quedan 5, así que dejemos el matrimonio y los líos de lado, pues no digo ni la mitad. Bueno, nada más que para decir que hay cosas para hacer y las cosas que hay que para hacer es cuidar el crecimiento. Y cuidar el crecimiento de esos niños no significa inflarlos, porque si los inflamos, lo peor de todo es el desacuerdo entre el crecimiento uterino y lo que sucede después. Uno se programó para decir, tened cuidado, mira, vas a nacer en un ambiente en el cual va a estar dura la cosa, vas a tener pocos nutrientes. Y nace, ¡pum!, le sacamos la lactancia porque es muy chiquito y no va a poder mamar, le enchufamos bastante mamadera y festejamos porque creció rápido. Bueno, ese crecimiento rápido, ese crecimiento acelerado es lo más perjudicial para la salud. Entonces tenemos una oportunidad, el útero, y tenemos los primeros meses de vida. Entonces quería mostrar, acá yo separé los niños de nuestras encuestas con todas las debilidades. Estas no son longitudinales, no son los mismos niños. Tenía muchos niños porque hemos trabajado mucho, pero lo que tenía no son los mismos niños. Estos son los que nacieron con bajo peso, estos son los que nacieron con macrosomía y estos son los que nacieron con un buen peso. Esto es de 2,5 a 3 kilos. ¿Qué es lo que miramos? Miramos cuánto desde el un mes le restamos el puntaje Z que tenía al nacer. El puntaje Z peso-edad, que es el que nos va mostrando cómo va aumentando la masa. En cada etapa hicimos eso, restamos eso del puntaje Z que tuvo el niño al nacer. ¿Qué es lo que dice la literatura? Crecimiento acelerado es cuando paso 0,67 de puntaje Z. Si tenía 0 cuando nací y tengo 67, algunos dicen en los primeros 4, 6, 8, 1 año, 2 años de vida, eso es un crecimiento acelerado. Entonces, esta es la marca, esto es lo no acelerado. Fíjense los que nacieron con peso normal. No han tenido crecimiento acelerado. Pero fíjense los que nacieron con bajo peso, el crecimiento acelerado que tuvieron. Los que nacieron con menos de 3 kilos, de 2,5 a 3, tuvieron crecimiento acelerado. Y esto hay que cuidarlo y mucho. ¿Y qué pasa cuando yo analizo estos mismos niños de acuerdo al índice de masa corporal? ¿Qué pasa? Estos son los que nacieron, estos son los normales,
El 0 sería lo perfecto. El 0 es el puntaje Z, 0 que es perfecto, que ahí está perfectamente la norma. Este es 0. Fíjense qué es lo que sucede con los niños de bajo peso. Van aumentando su índice de masa corporal hasta que se entreveran con los de 2,5 a 3, se entreveran y luego se terminan entreverando con los que nacieron con buen peso. Y a esta altura son tan gorditos como los que nacieron con un peso adecuado. Y eso realmente es muy malo. Es mucho menos malo ser gordito habiendo nacido con un buen peso que haber nacido con bajo peso y ser gordito. Entonces, estos son los más jorobados de todos, los que tuvieron un crecimiento acelerado. Sin embargo, con la talla, estos son los de buen peso, fíjense con la talla, siempre por abajo, porque el peso se aumenta rápidamente y la talla no. La talla requiere de nutrientes esenciales que el peso no lo requiere. Bueno, nada más que para repetirles eso, como factor de riesgo de la obesidad, fíjense, crecimiento acelerado. Y como factor de riesgo de crecimiento acelerado, bajo peso al nacer y no lactancia. Bajo peso ya se los mostré. En 2 minutos les muestro lactancia. Porque lactancia sí, importantísima. Esto es también, nuevamente, considerando crecimiento acelerado, 0,67 de puntaje Z. A los 3 meses no hay diferencias entre el que es amamantado en forma exclusiva y el que tiene fórmula. Fíjense, las diferencias no son significativas. Este es el puntaje Z que aumentaron ambos. Pero fíjense lo que sucede a los 6 meses. Sí, ya hay diferencias. El niño que es amamantado tiene un crecimiento mucho menos acelerado que el que no lo es. Por tanto, acá ya hay diferencias. Y fíjense a los 10 meses. El mensaje es que lactancia sí, pero lactancia por poco periodo no alcanza. Factor de protector de crecimiento acelerado, primer año de vida. Bueno, aquí lo que les decía, se terminó el tema fíjense, los niños que tienen retraso de talla triplican el riesgo de ser obesos. ¿Por qué? Hay toda una explicación metabólica bastante clara de eso. Menos masa magra al nacer, factores hormonales que son absolutamente fundamentales, distribución de la grasa corporal, se distribuye diferente, es mucho más visceral del niño que nace, que tiene retraso de talla, que probablemente ya venga con menor crecimiento intrauterino. En el metabolismo de las grasas, la oxidación de las grasas está afectada, y eso hace que un niño que tiene retraso de talla vaya mucho más rápido a la obesidad. Y eso sí que es inequidad. Después aquí, simplemente para decir que hay que tener mucho cuidado con las tendencias, esto es Chile y Uruguay. Chile tiene un problema tremendo con el tema de la obesidad. Y en los primeros tiempos, 4 años, nos crecen igual, los de ellos siguen aumentando y los nuestros no. Los de ellos siguen y los nuestros no. Pero quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando uno formula políticas y tener mucho cuidado a nivel de los CAIF, a nivel de las escuelas, a nivel de los hogares, porque esto de seguir aumentando así lleva a la obesidad en la vida adulta. Y el hábito de fumar. Yo estuve hablando algo del rezago, pero quisiera referirme al hábito de obesidad. Siempre lo asociamos, obviamente, con que el niño es más pequeño, y ciertamente que es más pequeño, que pesa menos al nacer, tiene una menor longitud. Todo eso es todo cierto. Pero lo que se sabe hoy es que un niño que nace de una mamá fumadora tiene mucho más propensión a acelerar la ganancia de peso y a ser un obeso con mucho más frecuencia. Acá ustedes tienen el puntaje Z de ganancia. De los que no fumaban, los hijos de los no fumadores, 0,35 de puntaje Z, pero de los fumadores el doble, 0,70. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles es que un niño de una mamá fumadora luego es un niño obeso, es un adulto obeso con todos los problemas que tiene eso. Hay muchas cosas que se explican claramente, porque podría funcionar igual que el bajo peso, pero hay otros elementos de regulación del apetito a nivel del hipotálamo que hace que los hijos de madres fumadoras regulen mucho peor el apetito que la de las madres que no fuman. Entonces nuevamente hablo de bajo peso, pero obesidad. Digo, porque a veces tenemos miedo a hablar de obesidad cuando hablamos de programas sociales, cuando en realidad es todo parte del mismo paquete. Acá les quería mostrar los riesgos que tenía pero también el mayor riesgo de tener anemia, que tienen los niños
los niños nacidos de madres fumadoras, que también tiene toda una explicación, que fumaron durante el embarazo, que tiene toda una explicación, pero que tenemos que cada vez destacarlo más, porque ambiente hostil, madre fumadora, posible daño que produce el tabaco en sí mismo. Y además, anemia, imagínense qué paquete para poder aprender y atender a la maestra. Realmente bien difícil poder atender a la maestra. No sé por qué siempre me termino acelerando, ya se me está acabando. Quedé sin voz. Bueno, nada, esto para decirles de que estos problemas de la infancia no ocurren en forma aislada. Un niño nace prematuro, con bajo peso o macrosómico, y luego, en la medida que va evolucionando, se van sucediendo los otros problemas y las interconexiones que encontramos son enormes. Por tanto, pelearnos de qué es más importante, el ambiente, la estimulación, la nutrición, los metales pesados, la contaminación por parásitos, es todo lo que tenemos que ver. Y lo tenemos que ver en forma integrada, tenemos que trasladárselo a las familias para que las familias sean ellas las que se empoderen de esto y puedan hacer que sus hijos tengan una vida mucho más sana y mucho más equitativa, porque esas cargas que yo estoy hablando realmente no nos conducen a una buena calidad de vida. Por tanto, Vítora decía, más de lo mismo no es suficiente, debemos cambiar las tendencias y las condiciones más que perpetuarlas. Y yo creo que esto que empezamos a caminar hoy, en la cual distintas disciplinas nos unimos, ojalá que nos podamos juntar para hacer investigaciones conjuntas, para poder ver los problemas mucho más integrados y poder contribuir a una sociedad que apenas tiene 46.000 niños cada año, que debería cuidar cada niño como una joya. Y el cuidado de estos niños empieza por cuidar a la mujer, porque la mujer es muy importante, sobre todo las mujeres jóvenes y en etapas reproductivas. Aquí les traigo a Aitén, que me parece que es muy gráfico. Estoy bien de hora. Bueno, primero que nada quería mencionarles que este trabajo, esta investigación sobre depresión materna, interacciones indicadores de apego e interacciones regulatorias, surge de un trabajo anterior conformado que realizó todo el equipo de ATI en ese momento, la psicóloga María Bauer, Emilia Sazón, Alicia de Mercal, la socióloga Analia Corti, Mario Luzardo, que es matemático, y el asesoramiento académico de Marina Alba. Este trabajo fue realizado en un centro materno-infantil del EPS en el año entre el 2004 y 2007, o sea que es un trabajo bastante viejo, y posteriormente, bueno, yo empecé a tratar de investigar específicamente qué era lo que pasaba con el tema de depresión y estos otros indicadores de riesgo. Quería agradecer especialmente para esta presentación a la doctora Anabel Ferreira, que me ayudó muchísimo en rever los resultados que se habían obtenido y que yo había obtenido específicamente en las correlaciones, así que bueno, le agradezco especialmente porque tendría que estar casi como coautora, aunque ella se negó. Este proyecto anterior, que se llamaba Fortaleciendo los vínculos, intervenciones en etapas precoces del desarrollo, contó con el auspicio UNICEF y fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y como les mencionaba anteriormente, también fue desarrollado de forma honoraria, o sea que hemos podido sistematizar solo algunos datos y tener, bueno, algunos aspectos de eso que fue un estudio exploratorio que a su vez tenía una parte de asistencia, de investigación y de determinadas intervenciones a aquellas vías que nosotros considerábamos de riesgo. Así que bueno, más específicamente entonces, en relación a esta presentación, como mencionaba el trabajo de los doctores de González, del profesor González, Mario Moraes y bueno, y el resto del equipo, sabemos que la depresión materna realmente es un problema, ¿no? O sea, estamos frente a una dificultad y frente a toda dificultad tenemos dos opciones: o vamos a estar atentas y atentos a ella, o vamos a hacer caso omiso. Bueno, partimos de que sí, de que es una dificultad importante. Bueno, en el trabajo de estudio de prevalencia que realizó Nora Oliveira, Gabriel Corvo y bueno, y también Denise Defey, que es una pionera en todo este tema de la depresión materna en el país,
Ya allí se cita la prevalencia a nivel de la OMS del 10 al 15%, o sea que es una prevalencia importante, ¿no? La prevalencia en Montevideo en ese estudio, en una muestra de 306 casos, también se vio que es muy alto, 16,5% con la escala de Edimburgo, cuando el punto de corte era 12, y 28,5% cuando el punto de corte era 10. O sea que si pensamos en el total, también vemos que realmente es muy importante, ¿no? en esta muestra. Así que bueno, quizás como poder definir un poquito qué es lo que entendemos nosotros como depresión materna, desde dónde es que nos vamos a posicionar, tiene que ver con esta vivencia de depresión, ese sufrimiento que les impide disfrutar a las madres de su hijo, de la experiencia de la maternidad y de la crianza. Así que, bueno, nosotros especialmente siempre a lo largo de estos años hemos tenido especial cuidado en poder observar, sí, qué es lo que pasa con las pautas del desarrollo del bebé y del niño pequeño, pero también siempre mirando especialmente qué es lo que pasa con las madres, con los padres, con los cuidadores, con los educadores, y qué pasa en la interacción entre ambos. O sea que es muy complejo y es muy difícil cuando uno intenta abarcar tantas variables, pero que sabemos que existen y que van a ser centrales. No podemos pensar en primera infancia y pensar en un bebé sin tener en cuenta a aquellos que están a cargo justamente de los cuidados de esos bebés. Entonces, bueno, hay muchísima literatura que da cuenta, y desde nuestra experiencia clínica también lo hemos visto, que la depresión realmente es central, tiene efectos muy importantes en la interacción en el vínculo con el bebé, ¿no? Por ejemplo, bueno, se habla de escasa expresividad facial, vemos como la mamá muchas veces aparta su mirada, no intenta restablecerla, hablan menos a los niños, o sea que se ha descrito muy bien cuál es el tipo de tono hasta que utiliza, ¿no? Sabemos que hay cierta como musicalidad de las palabras, ¿no? Todo lo que se habla de la prosodia, en lo que tiene que ver con el discurso verbal de las madres, ¿no? Hay un alargamiento de las vocales, con un especial tono cuando las madres o los adultos que se dirigen al bebé a través de las vocalizaciones, ¿no? Es como una especie como de melodía, como una especie de canto, ¿no? que se va dando. Y en estas mamás lo que se observa es que en general son bastante como monocordes, no hay esta especie de melodía que baña desde el punto de vista sonoro al bebé y a la interacción, ¿no? Bueno, también se ve que no es constante, y esto es un aspecto central, ¿no? La constancia en los cuidados y en la calidad, más que nada de los cuidados, ¿no? Se angustia, por otra parte, por su falta de disponibilidad hacia el bebé, tienden muchas veces a sobrecompensar su ausencia, y entonces se da una especie como de artificialidad, ¿no? Uno ve que la mamá cumple, hace las cosas, se maneja como de forma operativa, relativamente de forma adecuada, muchas de ellas, pero otras no. Pero estas madres, este grupo de madres que se manejan de forma adecuada, las vemos que es un poco artificial, no hay algo que verdaderamente uno observe y uno capte o uno sienta que hay un disfrute en este vínculo con su hijo. También vemos que hay comportamientos opuestos en las madres deprimidas, por ejemplo, retraimiento, pero también hiperactividad, ¿no? Y bueno, y por supuesto que hay una vivencia como de cierto pesimismo bastante importante con respecto a ellas mismas y con respecto a sus hijos. Bueno, muchos autores han investigado esto, existe la experiencia de Tronick sobre el still face, o sea, la cara de piedra, donde va haciendo un análisis microanalítico muy interesante de ver cómo el bebé se va como desorganizando cuando la expresión facial de la madre va quedando cada vez más empobrecida. Y bueno, ¿y qué observamos en los bebés de madres deprimidas entonces? Observamos que obviamente reaccionan a la depresión materna y manifiestan reacciones de desamparo. Muchas veces hay episodios de microdepresión bastante importantes. Algunos de ellos intentan reanimar a la madre, algunos con éxito, otros con fracaso. Y posteriormente, si no lo logran, se va dando cada vez más como cierto alejamiento en estas interacciones diarias. También muestran menos expresiones faciales positivas y menos vocalizaciones. En la interacción evitan las miradas de la madre. Hay dificultades fundamentalmente en la alimentación y el sueño, lloran más, se ven más irritables, parecen estar más tristes, captan el estado emocional
emocional de la mamá y ajustan sus conductas, y así como hablábamos anteriormente de la artificialidad en las conductas de la madre, también vemos esta especie como de interacción falsa, podríamos decir, con el bebé. También muchas veces hay miradas más intensas, fijas y durables, pero se ven episodios de desincronización madre-hijo muy importantes. O sea, serían todos aspectos como que realmente la literatura nos muestra y la experiencia nos muestra que esto pasa. Por otro lado, algunos estudios también nos muestran que en los primeros meses los bebés de mamás con indicadores de depresión se ven sumamente vigilantes, responden, están lúcidos, pero entre los 15 y los 18 meses se aumenta lo que tiene que ver con la inestabilidad y con la irritabilidad. La situación extraña es un procedimiento que es justamente para medir el estilo de apego en los bebés, y lo que se ve que a los 18 meses este procedimiento, la situación extraña, consta de una serie de episodios en donde se dan situaciones de reunión y de separación, y en donde a su vez aparece un extraño, ¿no? Y se cuantifica qué es lo que pasa, y se va evaluando cuáles son los comportamientos del bebé frente a este extraño y estos episodios de separación y de reunión. Entonces, a los 18 meses, según en la situación extraña, se ve que los bebés de madres con depresión buscan menos a las madres, no lloran, evitan mayormente a la madre cuando retorna, tienen mayor interacción y vocalizaciones con el extraño, menos evitación con el extraño, ¿no? O sea, todas situaciones que cuando uno ve a un bebé que quizás que es una madre deprimida, quizás puede ser que nos pase esto, que veamos, ay, qué bárbaro, cómo se relaciona conmigo, qué fantástico, ¿no? Pero en realidad está descubriendo toda esta otra situación que tiene que ver específicamente con la depresión. Y la idea mía era también poder compartir con ustedes 2 videos muy chiquititos que tienen que ver justamente con este proyecto que llevamos a cabo, este proyecto de trabajo, en donde vamos a observar 2 interacciones distintas, justamente que muestran muy bien las diferencias entre un tipo de interacción y otro. El audio quizás no nos ayude, pero de todas maneras no se escucha nada. Es en el momento de la realización antropométrica. Ya les voy adelantando, esta es una mamá, obviamente también se dieron la autorización para mostrar los videos. Era una mamá que había puntuado muy alto en la escala de depresión, entonces podemos observar todo esto que yo mencionaba recién con respecto a la dificultad de expresión en la cara, en el rostro. Que la madre cumple con lo que se le es dicho, digamos, ¿no? O sea, va cumpliendo todas las cambias, lo pone en la balanza, lo sostiene de una manera un poco particular, ¿no? O sea, alejado del cuerpo, alejado de su cuerpo. Prácticamente no le habla, vieron que allí recién algo le dice, pero muy poquitito.
ahora vamos a ver otro video en el cual la idea es ver una mamá que no dio con puntaje de depresión en esta escala. Nosotros usamos una escala de depresión, muchos de ustedes tienen también acceso a usar escalas de depresión, pero la idea es poder mostrar cómo a veces con simples cosas uno ya puede captar que algo puede estar pasándole a esta mamá, ¿no? Y nos parece central. Vemos acá cómo hay toda la interacción ya empieza distinto, hay una especie de juego, ¿no? Cómo se refleja en el rostro de la mamá, la tristeza también del bebé, el llanto del bebé. Cómo lo mece, ¿no? Todo el tema del ritmo que también ha estado tan estudiado en nuestro país y en otros países también a nivel internacional, cómo lo sostiene, que es bien diferente, le habla, ¿no? Intenta calmarlo con otros recursos bien distintos que los que poseía la otra madre. El bebé se atora, lo coge, le da un beso en la cara. Hay una serie de interacciones, de canales de interacción que se activan de una forma bien distinta. A su vez, creo que también es importante, como hoy a lo largo de la mañana se ha venido hablando sobre la importancia de decirle a la madre, ¿no? Tanto por ejemplo con el tema de la lactancia, ¿no? Bueno, el tema de todo lo que tiene que ver con la depresión, con el tema de las adicciones, bueno, y esto también nos abre como el otro desafío, ¿no? De qué manera uno dice las cosas, ¿no? De qué manera los mandatos sanitarios y los mensajes desde el punto de vista de la salud, cómo se dan, cómo llegan a las madres y cómo realmente ellas pueden empoderarse en esto, ¿no? Esto realmente, bueno, implica todo otro capítulo aparte, pero creo que es de suma importancia, ¿no? Y es también un desafío para nosotros. A nosotros nos pasó durante el desarrollo de este proyecto que, por ejemplo, nos decían, bueno, yo ya le estoy dando guiso, pero no le digas nada a la pediatra, porque a la pediatra le digo que sigue tomando la teta, ¿no? O sea, el tema es que lo que vemos es que, claro, las madres captan rápidamente qué es lo que quiere el pediatra escuchar y qué es lo que los técnicos queremos escuchar, ¿no? Así como probablemente dicen eso con respecto al pediatra, probablemente también lo hacen con nosotros en otros aspectos, ¿no? O sea, que son todos temas como que me parece que hay que tener especial cuidado y especial énfasis. Bueno, entonces un poco las preguntas planteadas serían, ¿no? Sabemos que la depresión es sumamente importante, entonces la primera pregunta podría ser, bueno, las vías en las cuales las madres tienen indicadores de depresión, ¿tienen más indicadores de riesgo en el apego? Y tengamos en cuenta que el apego en realidad es un proceso que se va construyendo a lo largo del primer año. Podemos hablar de un estilo de apego recién hacia cercano al primer año, pero no es que desde el nacimiento ya haya un estilo de apego particular, un estilo de apego seguro, que sería el más saludable, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿los hijos de madres con indicadores de depresión tienen más indicadores de riesgo psicofuncional? Y por otra parte, ¿las intervenciones psicoterapéuticas en la población de riesgo disminuyen estos indicadores de riesgo en la madre, en el bebé y en el apego de la vida? Y esto tiene que ver justamente porque nosotros usábamos una serie de instrumentos en la detección de vidas en riesgo que evaluaban específicamente estos puntos: riesgo en el apego, depresión materna y síntomas desde el punto de vista psicofuncional, trastornos desde el punto de vista psicofuncional. Estas vidas en riesgo tuvieron intervenciones psicoterapéuticas
de 8 a 10 entrevistas, y una vez finalizado el proceso nosotros volvíamos a evaluarlas con los mismos instrumentos. Por eso está esta pregunta 2, en donde se mide qué es lo que pasó con las intervenciones, si hubo cambio o no hubo. El objetivo entonces, los objetivos fueron detectar si en el grupo de madres con indicadores de depresión existe un mayor riesgo en los indicadores de apego en la vida y mayor riesgo psicofuncional en los bebés. El segundo objetivo era evaluar cambios post-tratamiento en el grupo de vidas en riesgo, considerando los indicadores de depresión materna, de apego y psicofuncionales en los bebés. Como les decía, este trabajo se llevó a cabo en el Centro Materno Infantil número 1 del BPS, era una muestra aleatoria, el contacto se hacía de forma telefónica, en donde se daba información y se invitaba a participar del proyecto. Los criterios de exclusión fueron bebés con patologías orgánicas graves, patologías psiquiátricas severas de las madres. El número de madres fueron 52, las vidas en riesgo fueron 36, o sea que fue altísimo. Nosotros no pensábamos encontrar este número de vidas en riesgo, y finalizaron el proceso de las intervenciones psicoterapéuticas 11. Los motivos de deserción eran motivos que tenían que ver con lo económico, con lo laboral, algunas se habían cambiado de barrio, bueno, distintos aspectos. Algunos datos de la muestra: la edad del niño, comenzábamos nuestra primera intervención a los 3-4 meses del bebé, justamente en el momento de la realización antropométrica, en el cual filmábamos esa instancia, y después utilizábamos una escala específica de indicadores de apego. Y de estos datos quizás, la cantidad de bebés varones fueron 23, niñas 29, y la edad de la madre mayormente eran entre 25 y 40 años, y la del padre entre 25 y 40 también. Bueno, estos son los instrumentos que yo les mencionaba hoy. Y entonces, si nos centramos justamente en lo que tiene que ver con depresión, lo que veíamos que de esta muestra de 52 madres, 21 daban, según esta escala, como de riesgo, ¿no? O sea que también era un porcentaje bien importante. Y los resultados, entonces, esta investigación es muy modesta, porque en realidad tenemos muchísimos resultados para analizar que no hemos podido, o sea que la idea es solo mostrar estos, ¿no? Y los resultados en lo que tiene que ver con depresión materna y riesgo en el apego, se veía que no era significativa justamente los indicadores de depresión con los indicadores de riesgo en el apego. Esto a nosotros nos sorprendió mucho, porque en realidad nosotros pensábamos encontrar que sí, justamente por todas las power anteriores que les mostré justificando, o sea que realmente se abren muchas preguntas a esto que tendremos que ir contestándolas. O sea que 17 de las madres quedaban en riesgo, ahí está, este número, ¿no? 17 de las madres quedaban en riesgo en depresión, también tenían riesgo en el apego. Quizás lo interesante también de ver de esta power es ver cuántas dieron de riesgo en el apego. ¿Cuántas dieron? ¿No? O sea, realmente es bastante alto. 32 madres, 32 días dieron de riesgo en el apego según la escala de indicadores de apego. Otro de los análisis que pudimos hacer es poder ver qué es lo que pasaba en los distintos canales de interacción según esta escala específica de indicadores de apego en situaciones de estrés de Macy Chandler. Les cuento un poquitito cómo es la escala. La escala justamente fue concebido como un instrumento de tamizaje para situaciones de estrés moderado, por ejemplo, la consulta pediátrica en el momento de la realización de la cabeza, o sea, oído, nariz, garganta, ¿no? Que se consideraba que era un momento de cierto estrés moderado tanto para el bebé como para la mamá. Nosotros lo usamos en el momento de la realización antropométrica, ya que los resultados desde el punto de vista práctico mucho más sencillo. Y esta escala tiene dos partes. Una parte que va a cuantificar lo que tiene que ver con los comportamientos del bebé, y la otra que releva los comportamientos de la madre. En estos canales, mirada, vocalización,
tacto A, tacto B, sostén, afecto y proximidad. El tacto está diferenciado ya que uno se refiere al tacto de proximidad y el otro tiene que ver con el rechazo del tacto, o sea, como conductas como de separación a nivel del tacto. Y entonces lo que vimos acá, bueno, acá están las madres con depresión y sin depresión. Lo que vemos es que el canal justamente de la vocalización es el que se veía más desde el punto de vista, tiene una mayor, es significativamente importante la diferencia que hay entre las madres con depresión y sin depresión. O sea, en esto estamos de acuerdo con la literatura, no salió bien, entre comillas. Bueno, es algo que realmente uno observa, ¿no? Que las madres hablan menos, se dirigen menos a los bebés. Es un canal que está muy afectado y que, bueno, y que se abre también como algo muy importante a seguir trabajando y a seguir pensando, ¿no? Como para ver qué tipo de estrategias poder utilizar al respecto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, a su vez, también esto que decíamos hoy, bueno, ¿cuál es el camino? ¿De qué manera trabajar estas cosas con la madre? La idea es decirle, háblele más, cántele más, ahí se abren como desafíos bien importantes, ¿no? Para que no caer nuevamente como en cosas que sean vividas como tan verticalistas, ¿no? Y tan como mandatos, ¿no? Desde el punto de vista de los distintos equipos, ¿no? Otro de los canales que también que vemos como una diferencia importante es lo que tiene que ver con la mirada, ¿no? En donde también vemos que las madres con depresión mirarían menos, que estarían más afectados este canal que las mamás sin depresión. Esto eran los 3 meses. Depresión materna y riesgo en el síntoma. El síntoma checklist es un cuestionario y en esto querría resaltar un poco lo que planteaban también González y Moraes y los otros participantes del grupo, de cómo los reportes verbales no son sensibles, ¿no? O sea, la poca sensibilidad y cómo realmente, por eso justamente para nosotros es tan importante poder tener en cuenta y valorar qué es lo que pasa a nivel de la interacción. Las madres dicen determinadas cosas, como yo les ponía el ejemplo hoy también, lo de la lactancia materna, y así como dicen con respecto a eso, bueno, con respecto a las drogas, y no necesariamente es lo que sucede. Así que, bueno, es central justamente tener en cuenta algunos cuestionarios, como en este caso es un cuestionario de relevamiento de síntomas y de relevamiento de ciertas prácticas de crianza, pero también complementarlo con medidas comportamentales que nos aporten otra visión. En este caso sí, lo que se ve es que las madres con depresión, los hijos de madres con depresión tenían mayor riesgo en presentar síntomas que las madres sin depresión, ¿no? Riesgos a nivel de lo psicofuncional. Este instrumento que fue elaborado por el grupo de Ginebra, quizás algunos de ustedes conocen, Kramer, Stern, psicoanalistas e investigadores y pediatras que han trabajado desde hace muchas décadas en todo esta área de la primera infancia, va investigando, es un cuestionario de una serie de preguntas, algunas abiertas y otras cerradas, que intenta ver qué trastornos desde el punto de vista psicofuncional, lo definen a los trastornos psicofuncionales cuando hay una dificultad en determinada área biológica, pero sin un soporte orgánico aparente. Y bueno, en este caso sí vemos que entonces que los síntomas del bebé aparentemente las madres con depresión, sus hijos tenían mayor riesgo en este instrumento. Y bueno, ya un poco para terminar, estos fueron los datos que nos dieron de las 11 madres que finalizaron los tratamientos. No omití decir que también otro de los instrumentos que usamos fue la entrevista clínica, ¿no? La entrevista clínica para nosotros es un instrumento insustituible, ¿no? Que también aporta datos muy importantes. Desde el punto de vista de la evolución del proceso de cambio, lo que vimos que tanto en apego, y cuando
hablamos de apego, reitero, estamos refiriéndonos a indicadores de apego, que no es lo mismo que vínculo de apego. Depresión y síntomas, hubo una disminución en todas estas variables, pero no todas fueron significativas. La más significativa fue justamente la depresión, ¿no? La depresión materna. Esperábamos otros resultados, también esperábamos que los resultados fueran mejores, pero bueno, así es. Cuando uno investiga, uno se encuentra con cosas que no siempre se quiere encontrar. Y bueno, entonces un poco en resumen, las vías cuyas madres presentaron entonces indicadores de depresión no mostraron diferencias significativas en el apego respecto a aquellas cuyas madres no tenían indicadores de depresión. Las madres con indicadores de depresión focalizaron menos y tendieron a mirar menos a sus bebés. Los bebés de las madres con riesgo de depresión presentan un mayor riesgo de presentar síntomas en el Symptom Checklist. Las intervenciones psicoterapéuticas redujeron los indicadores de riesgo de depresión y tendieron a reducir los indicadores de riesgo en el apego. Un poco a manera de conclusiones, ¿no? Yo quería resaltar esta idea de la importancia como de ser cautelosos, ¿no? Y no sacar como conclusiones tampoco muy lineales y simplistas con respecto a lo que tiene que ver con la depresión materna y el riesgo en los precursores del apego, ¿no? O sea, yo creo que todo este tema, bueno, que también en el libro de ustedes, Nora, y bueno, y en los libros de Denise sobre depresión materna y en muchos otros artículos, se jerarquiza la importancia de no culpabilizar a las madres, ¿no? O sea, porque acá realmente hoy Isabel decía, tenemos joyas, tenemos una joya entre las manos, la joya es este bebé, que vamos a ver desde el punto de vista de la maduración, si puede ir cumpliendo con el desarrollo, ¿no? Pero a su vez sabemos que todo lo que tiene que ver con lo ambiental y específicamente el vínculo con sus cuidadores principales va a ser central. Así que, bueno, cómo manejar esta información se vuelve nuevamente como un gran desafío para todos los que estamos en el área de la salud y en el área de la educación, todos los que trabajamos en el área de la temprana infancia. Por otro lado, la importancia de considerar la complejidad, bueno, obviamente, de múltiples factores, eso también se dijo durante toda la mañana, ¿no? Que inciden en este vínculo madre-hijo o madre-hija. La importancia de detectar tempranamente estos indicadores de depresión materna y realizar intervenciones justamente que permitan el mejor desarrollo de las potencialidades de este bebé. Quizás también, ahora me estaba acordando que claro, que nosotros quería resaltar que este estudio se hizo desde momentos muy tempranos, o sea, en nuestro país por lo menos que nosotros supiéramos, no existían estudios que empezaran como tan tempranamente a medir estas cosas, ¿no? O sea, a los 3 meses del bebé. Después, por otro lado, algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Que nosotros pensábamos que el indicador de depresión materna iba a correlacionarse tan directamente con los indicadores de riesgo en el apego de los bebés, en los precursores de apego de los bebés. Quizás una de las cosas que se podría haber hecho, nosotros cuando hablamos de indicadores de riesgo, según esta escala de Macy-Campbell, estábamos hablando de de la diada en general, o sea, tomábamos el puntaje de riesgo del resultante de estas dos partes de la escala, del bebé y de la mamá, según que es así como se evalúa esta escala, pero quizás queda como una idea también para poder pensar qué pasaría si correlacionamos la depresión materna, los indicadores de depresión materna, con solamente la parte de la escala del Macy-Campbell de los indicadores de riesgo, solo la parte de la mamá. O sea, se abren muchas preguntas, obviamente, a todos los resultados. Los indicadores de riesgo en el apego se correlacionan con otros aspectos de la historia de vida de las vías madre-hijo, sin duda, ¿no? Es una respuesta que ya sabemos que sí. De qué manera se correlacionan no está estudiado en esta investigación. Y por otra parte, cómo varían los indicadores de riesgo de depresión maternal en el transcurso del posparto, ¿no? ¿Qué pasa con esta mamá a los 3 meses, que era cuando empezábamos a trabajar? ¿Qué pasaba al final del proceso terapéutico? Pero a su vez, ¿qué pasaba en los distintos momentos? Sabemos que la depresión materna va variando realmente de forma bastante significativa, ¿no?
No es lo mismo, por ejemplo, una mamá que, y eso todos lo sabemos muy bien y también se ha hablado hoy, que cuenta con apoyo, que no cuenta, si es una madre, si es una primera gesta, si por ejemplo la madre ya empieza a trabajar, o sea que serían todos aspectos que también tendrían que ser analizados. Cerrar la escala por la mano. Así que bueno, lo voy a Lo único es agradecerles primero a Luis, a este instituto, a este equipo que nos recibió, que desde el primer momento tuvimos la misma finalidad de por qué trabajamos y cada uno hace su tarea. Por suerte, todavía, pese a que a veces nos sacan las ganas, seguimos manteniendo las ganas y la energía de ver cuál es el verdadero sentir, como hoy resumía Natalia. Yo tampoco tengo el perfil de investigadora, mi ansiedad no me calma, no calma, entonces no me acompaña quizás, y por eso valoro mucho el trabajo de ustedes. Gabriel fue docente mío, aunque ahora ya en esta edad estamos iguales, pero un momento fue profesor. Mario, mi compañero, y muchos saben que realmente la tarea de investigación y la docencia como tal es algo que hoy yo creo que todos los trabajos, y les pido disculpas, porque cuando Florencia con Álvaro, cuando le pedimos apoyo a UNICEF para organizar este evento, y fue motivado por Luis, y no que sea desde el programa por las connotaciones políticas que puede tener, porque esto sí nos interesa, es que realmente el país se apoye en esta temática. Independientemente de que en esta transición sobreviva o no Uruguay Crece Contigo, realmente lo que tiene que sobrevivir es la necesidad imperiosa que tiene este país de priorizar las políticas de primera infancia, garantizando ese derecho a criar y cuando eso influye, lo que decía Natalia, en la felicidad de las personas y de un país, que la gente elija cuándo quiera tener hijos y no sea la única opción, y cuando esa gente elija cuándo tener hijos, el Estado garantice las máximas condiciones, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros también, y eso sí lo demuestra la modalidad de acompañamiento familiar, que nosotros trabajamos y ampliamos con la oportunidad que tuvimos a todo el país, pero Cariloni lo demostró. Quizás cuando nuestros modelos, y también es un debe muy importante que tenemos como programa, el programa también, por eso a veces nos ven que estamos hace 1 año y medio, 2 va a ser ahora en mayo, desde que está implementado en una etapa donde el Uruguay está bien, que hace un análisis de lo avanzado y todas esas cosas, que nos estamos mejor guiando, eso no se discute. Pero en un tema que nos hace falta realmente y nos debemos una responsabilidad ética y moral independientemente de lo que ideológicamente, conceptualmente pensemos y votemos. ¿Por qué al Uruguay no le va mejor en cantidad de aspectos? ¿Por qué un país muy preocupado por la seguridad y la educación? ¿Por qué el 7% de la NEP solo va para educación? ¿Por qué también? ¿Qué responsabilidad tiene ese gasto público social y los decisores que nos cuesta todavía convencer, porque esto es una prioridad y no es un capricho nuestro, nuestra no es una profesión, no es por la perseverancia, es porque es algo para el país conceptualmente que va a hacer que tengamos un desarrollo humano mejor? Pero una cosa también que tenemos que ver es que no nos hemos sido capaces de juntarnos los que trabajamos por los niños y las familias. Es más lo que a veces nos hace llevar a la discrepancia, a la confrontación, que confundimos a los que asignan presupuesto, porque esto después se asigna presupuesto y se deciden las prioridades. Si en los 6 meses primeros del año que viene no somos capaces de tener investigación para definir políticas públicas, cuando no dejamos de seguir con los instrumentos, pero no se decide una política pública que abarque a miles, cuando hacemos un estudio, una corte chica, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, a ver si ustedes me entienden, porque a veces se pone un estudio que denota todos los errores, las estrategias, y eso, yo vengo de Colombia, que invita el gobierno de Colombia, por una interna, porque en todos los países hay interna, por eso no hay que idealizar los demás, hay que tomar como lo bueno de cada uno y después, ¿está? Es como la cosa, porque si no a veces uno idealiza mucho y es verdad, los chilenos nos enseñan muchísimo. Ustedes tienen que tomar lo bueno de lo nuestro que ni la dictadura pudo ir para atrás con las políticas en ese momento llamadas maternos infantiles, ni con las políticas nutricionales. Pero ustedes tienen que ser capaces de ver esto de una forma más integral, de no replicar los modelos que nosotros tenemos de pautas de crianza inadecuados, de violencia intrafamiliar. Si esto no se mira hoy, como decía Isabel muy claramente, esto es la vida, es todo. Yo, como paciente, y Gabriel y eso me conocen bastante,
un momento en el ámbito de salud parezco no médica y en el ambiente social parezco biologicista, segura con el cerebrito. O sea, es un problema que es ver cómo suceden las cosas en la vida y en la familia y cuándo se impacta nuestra estabilidad, nuestra felicidad, ese derecho a criar. Y creo que eso sí les pido. Tengamos que hacer en cada uno de los lugares, primero juntarnos. No se trata de decir que está bien en todo porque eso jamás forma parte de mi concepción, pero pongámonos de acuerdo que tenemos que ser, y hoy estamos en una situación de emergencia, y como en todos los dispositivos de emergencia, la gente ante un terremoto se junta. Bueno, eso hoy tenemos que hacer. Y vamos a ir caminando una calidad, nunca hay que perder la calidad. Yo escucho mucho a la gente de educación con la calidad, y estoy totalmente de acuerdo, porque si en algo impacta la calidad, es en primera infancia. Pero la calidad no puede ser que solo el 7% de la NEP vaya a destinar a educación inicial, que la cobertura hoy de CAIF, que tiene una trayectoria de 25 años y la defiendo a muerte, pero no estemos peleando para aumentar la cobertura. Que el 13% de los niños de Uruguay crece contigo al inicio de nosotros estar, y ustedes saben que fue muchas discusiones políticas, por qué están en la OPP, por qué otro programa, si con nosotros estamos llegando. El 80% de estas familias, que hoy nosotros estamos cerrando con 5.000 familias, llegando a 9.000 personas, este año vamos a llegar al doble de las personas, e involucra hoy esas 5.000 familias 20.000 integrantes en el hogar, porque la estrategia de trabajo y de acompañamiento trabaja y ha modificado los indicadores. La anemia era el 33% la línea de base, hoy después del acompañamiento de 10 meses de intervención que llevan a 43 entradas a ese hogar de forma telefónica, 15 y el otro presencial. Y eso lo demostré cuando ahora veo el equipo con evaluar el apego y la mirada de esa mamá. Nosotros estamos haciendo una evaluación cualitativa, no solo cuantitativa. El 33% de estas familias, de estas mujeres, de estos niños, tenían anemia. Después de 10 meses de trabajo y de acompañamiento, bajó al 10%. La depresión materna, medida por la escala de Edimburgo, era del 35, 31 ahorita, y baja el 15%. Las mismas familias que viven en condiciones de vivienda paupérrimas que nosotros no hemos resuelto como Estado ni como país, porque todavía discutimos si la vivienda tiene que ser un derecho básico. La vivienda, el trabajo, el empleo, la educación. Pero si estas familias viviendo bajo un puente, porque de las 5.000 hemos resuelto solo 176 situaciones de emergencia habitacional, tenemos un problema gravísimo de vivienda, por más que desde donde estamos hemos coordinado con todos los programas de vivienda que hay. Me falta con un techo y estamos a eso, ¿tá? O sea, decírselo así claramente, que creo que vamos a tener que tomar lo bueno que tiene un techo para mi país y dejarnos de paviar, porque estas familias y estos niños sobreviven poco. Ahora en el invierno que se nos viene, se nos mueren poco. Así una cosa que yo soy alea y hace un tiempo digo, no puedo decir que soy más alea porque me estoy mintiendo a mí misma. En las condiciones que viven, nosotros estamos llegando a 5.000 hogares, hoy hay 30.000 hogares, ¿tá?, en los cuales viven miles de niños en condiciones de vivienda paupérrimas. Nosotros estamos llegando a 5 y que llegar a 30. Si eso lo calculamos en los hogares de niños menores de 6 años, con necesidades básicas insatisfechas, eso lleva a 48.000 hogares. O sea, esto requiere, lo que no me gusta del encuentro de hoy, es que realmente esto no se resuelve ni de la parte nutricional, ni de la parte neuropediátrica, ni de una mirada solamente de la mirada más psicoanalítica. Esto tiene una mirada de todo. Por eso yo creo que lo de la encuesta hoy resume que era básico, porque la encuesta que vamos a tener por primera vez, que puede tener fallas y puede ser uno lo más adecuado, pero lo que es inadecuado, que hoy éramos el único país de América Latina, país de renta media alta, ¿tá?, como hoy, que no tenía una encuesta de salud ni de nutrición y desarrollo infantil. Eso a mí me parece inadmisible. A mí me da vergüenza que nos comparamos con Chile, Costa Rica, Bielorrusia, países con el mismo IDH y los indicadores de cómo viven y crecen los niños y las dificultades que pasan las familias para criar los niños, hoy no los hemos resuelto. Entonces, lo primero es eso, es juntarnos, investigar donde realmente nos falta investigación, motivar a que haya recursos en la ANI, que haya un fondo que motive que ustedes tengan otras posibilidades para investigar y aportar al diseño de una política pública. Pero después tenemos que salir de nuestros ámbitos, tenemos que salir hacia afuera, porque esto hay que salir hacia afuera, a motivar no solo a quienes deciden recursos, hacia los que tenemos al lado, en los ámbitos donde trabajemos. Una vez el día, no sé, yo el Pato, ustedes saben, yo igual fui alumna y lo respeto muchísimo, y tiene esas cosas así que uno lo hacen pensar, y me dijo, ay, está todo bien, pero vos viste método más anticonceptivo de la Universidad de la República, tiene toda la razón del mundo. ¿Ah? Digo, mucho respeto, soy hija de la formación de la República, las dificultades
dificultades que tuve siendo estudiante para conciliar la política de lactancia con continuar estudiando, tremenda. O sea, hay que cambiar nuestra mente en todos los ámbitos. El derecho a criar tiene que ser un derecho garantizado. No podemos culpar. Las tasas de embarazo adolescente que tiene nuestro país son de Honduras, Salvador y Guatemala, que los respeto muchísimo, la historia que tienen, pero nosotros no somos ni Salvador, ni Honduras, ni Guatemala. ¿Qué pasa? Si el sistema educativo las revela, la única satisfacción que tienen es a través de la maternidad. Entonces, entendamos que esto es mucho más compleja, pero también cuando cada uno decide requiere de apoyos y de redes familiares. Hoy nosotros estamos entregando un set que ha llegado a 20.000 hogares a partir del 1 de octubre. Es un set que tiene poca difusión. Estoy muy enojada con mis colegas pediatras porque realmente en las primeras consultas no reafirman el uso de un set que hoy se ha repartido en la maternidad del británico, de la española, del sistema de sanidad policial pública, que tiene los 4 libros, que aquí hay autores que los ha editado UNICEF, vinculado el de Natalia Trenti, y leía mucho poquito y nada, el de todo el equipo, Los primeros olores de la cocina en casa, es un libro más divino y gráfico que hay sobre la introducción alimentaria. Está el de Bienvenido Bebé, que acá hay autores, y me falta el del equipo de Canelones, pero tiene un libro de música, un disco de música, tiene un libro de cuentos de los autores nacionales, una licitación pública, y tiene un juego didáctico que conceptualiza la importancia del estímulo, el cuidado y el desarrollo en esa etapa de la vida. Pues se reparten las maternidades, de hecho, llega gratis por parte del correo. Hemos tenido reuniones con los prestadores privados. El 70% por suerte lo ha recibido muy bien. Pero hay en otros lugares donde se reparte, tomar esto es lo que te da el gobierno, o lo tiran ahí, y después no se aprovechan los lugares. O sea, hay cantidad de cosas que podemos hacer y mucho tiene. Se precisa más recursos, estamos de acuerdo y en eso estamos. Y les digo, tenemos que estar juntos. No peleamos por quien lidera la torta, sino cada uno en su lugar sabiendo que tiene para aportar. El ámbito de investigación no querer decidir y hacer otras cosas. Los que estamos en ámbitos de gestión y de ejecución, hagamos lo que tengamos que hacer, que otros están investigando por nosotros, también investigando sabiendo lo que es la realidad de la gente, no invitando, investigando cosas que no son los problemas más comunes que tenemos, que lo respeto, ¿no? No digo que no sea adecuado, pero los problemas que tenemos son realmente problemas grandes que requieren generosidad. Y no puede un país decir que está avanzando en indicadores económicos y en otras cosas donde no somos generosos con nuestros pares y con los niños. No podemos seguir siendo tolerantes que el 80% de los recursos sea solo invertido en la población adulta. Pero para eso tenemos que convencer cuánto impacta en la vida de las personas que los jóvenes y los niños sean la prioridad de un país donde esos jóvenes y esos niños son solamente el 15% de su pirámide poblacional. Entonces, lo más lindo de hoy es que disfrutemos este evento, carguemos las pilas, vamos a tratar en cada uno de los ámbitos de generar recursos para que se pueda seguir motivando al ámbito académico, aportemos cada uno, esto es sumar, no quedarnos y después decir no me convocaron, no estuve, no sé, no, tengamos una situación proactiva cada uno, como hoy tuvo el equipo que está investigando, yo están descubriendo la fase 2, yo hace años que estoy en esto, digo, eso tenemos que hacer, porque a veces también se hacen cosas por desconocimiento, nuestro equipo está abierto, estamos en construcción, pero lo que precisamos es que hagamos más de lo que hablamos. Miren que yo también hablo que una vez, que diga mucho, que hablo mucho, pero un compañero me dijo una cosa buena, ya no te dejes decir que hablas mucho, porque en definitiva tú representas un equipo que trabaja como bestia. Entonces, él dice doble cosa, pero lo que precisa el país es que quizás que hagamos más cosas, que tengamos que hay que tener más centros de educación inicial para que esos niños puedan estar también con ese derecho garantizado de que vamos, tengamos más calidad, tengamos servicios de salud adecuados. Hoy no puede ser que con la reforma del sistema de salud que tiene este país y con la plata que se ha invertido, tengamos los indicadores de bajo peso al nacer, de la cantidad de malos cuidados del embarazo y paupérrimos que tenemos. O sea, eso hoy no puede ser, sinceramente, que estuvimos luchando hasta el final para que el Poder Ejecutivo entendiera que no íbamos a estar de florera, teniendo un sistema de protección a la primera infancia, si el Uruguay no tenía licencias parentales mínimamente adecuadas, porque son lejos de lo ideal, lejos de lo ideal. No hay que conformarse con esto, es un paso y fue importante dar ese paso. Pero lo primero es que pensemos, si no incorporamos a los varones en la crianza, a las familias, quizás en esas situaciones de apego, porque hay otras redes familiares sosteniendo a esas brisas deprimidas que lo único que les quedó quizás
con que lo hayan elegido, después vieron que la vida es más compleja que sentirse fuerte con un bebé. Entonces, juntémonos, disfrutemos el almuerzo, y un gusto, y este es el primer encuentro.